Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde destripamos todos los secretos, chismes y dramas de las series que nos tienen enganchados. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que está incendiando las redes sociales, un tema que involucra a uno de los galanes más codiciados de Turquía, Kerem Bürsin, y una decisión que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Hoy vamos a analizar a fondo la situación de Kerem, su relación con Hande Erçel y la polémica que lo rodea. ¿Realmente existe un escándalo detrás de todo esto? ¿O es simplemente un malentendido magnificado por la prensa? Y lo más importante, ¿qué decisión tomó Kerem? ¿Optó por el amor, o por distanciarse de la tormenta mediática? Porque hay mucho en juego, no solo su carrera, sino también su imagen pública y el respeto que se ha ganado entre sus fans. Pero antes de sumergirnos en este mar de intrigas, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes, análisis de nuevas series, entrevistas exclusivas y por supuesto, mucho chismecito turco. Así que ya lo saben, suscríbanse para ser parte de esta gran familia seriéfila. Porque aquí la información llega primero y la analizamos con la pasión que ustedes se merecen. Ahora sí, sin más preámbulos, pongámonos cómodos y vamos a desmenuzar esta bomba que está sacudiendo el mundo de las series turcas. Esta historia tiene más capas que una cebolla y vamos a pelarlas una por una hasta llegar al corazón del asunto. Para entender la magnitud de esta decisión, primero tenemos que hablar de la pareja más querida de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su romance, que floreció en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, traspasó la pantalla y nos regaló momentos llenos de amor, complicidad y química. Eran la pareja perfecta. Sus seguidores enloquecidos los apodaron Anker y los idealizaron como el símbolo del amor verdadero. Su conexión era palpable y cada interacción, cada mirada, era celebrada por una legión de fans que soñaba con un amor como el suyo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Los rumores de crisis comenzaron a circular, alimentados por la ausencia de fotos juntos en redes sociales, comentarios ambiguos y declaraciones poco claras. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Hande y Kerem habían terminado su relación. El imperio Anker, ese que parecía indestructible, se había derrumbado. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus fans, quienes no podían creer que su pareja favorita se había desmoronado. Las teorías comenzaron a surgir como setas: infidelidades, diferencias irreconciliables, presión mediática. Todo valía para explicar lo inexplicable. Los foros y las redes sociales se llenaron de debates acalorados, análisis exhaustivos de cada gesto, cada palabra, buscando una explicación lógica a lo que parecía un sinsentido. El fin de Anker no era solo una ruptura sentimental, era el fin de un sueño para muchos. Y aquí es donde entra en juego la polémica que rodea a Kerem. Algunos medios turcos comenzaron a publicar información sobre una supuesta tercera persona en la relación, una actriz con la que Kerem habría sido visto en actitud cariñosa. Estos rumores, por supuesto, nunca fueron confirmados, pero fueron suficientes para desatar una tormenta de críticas contra el actor. Se le acusó de infiel, de insensible, de haber traicionado el amor de Hande y las ilusiones de sus fans. La imagen de Kerem, cuidadosamente construida a lo largo de años, estaba en riesgo de desmoronarse. Pero antes de continuar con este drama, vamos a poner un poco de contexto y a hablar de las series que catapultaron a Hande y Kerem a la fama, para que entendamos mejor el fenómeno que representan. Porque detrás de la fama y el glamour, hay años de trabajo duro, de dedicación y de talento. Empecemos, obviamente, con Sen Kalkam. Esta serie, del género comedia romántica, cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto que le ofrece una beca a cambio de que finja ser su prometida durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo, pronto se convierte en una atracción irresistible que los llevará a cuestionar sus propias vidas y a descubrir el verdadero significado del amor. La trama, aunque sencilla, estaba llena de momentos emotivos, de diálogos ingeniosos y de situaciones cómicas que conectaron con el público de inmediato. Sen Kalkam fue un auténtico fenómeno a nivel mundial, traduciéndose a múltiples idiomas y conquistando a audiencias de todas las edades. Su éxito se debió en gran parte a la química innegable entre Hande y Kerem, quienes lograron transmitir la magia de su romance a través de la pantalla.
La serie fue un escaparate perfecto para su talento actoral y los consolidó como dos de los actores más importantes de Turquía. Además, la serie introdujo a la audiencia internacional a otros talentos turcos como Neslihan Yeldan, Bige Onal y Ismail Ege Sazmaz. Senkalkapm no solo fue una serie exitosa, fue un trampolín para muchos actores y un referente para la industria televisiva turca. Pero no solo Senkalkapm es relevante en esta historia. Hande Erçel, antes de enamorarnos como Eda, ya había protagonizado otras series exitosas como Güneşinkler, una comedia juvenil donde interpretó a Selin Yılmaz, una adolescente rebelde y apasionada. Esta serie, aunque menos popular que Senkalkapm, le permitió a Hande demostrar su versatilidad actoral y la consolidó como una de las jóvenes promesas de la televisión turca. Y también podemos mencionar Aşk Laftan Anlamaz, donde Hande interpretó a Hayat Uzun, una joven que se ve envuelta en una serie de malentendidos y enredos amorosos. Esta serie fue clave para su ascenso a la fama y demostró su capacidad para interpretar roles protagónicos en comedias románticas. Hande, con su belleza y talento, se había convertido en una de las actrices más solicitadas del país. Por su parte, Kerem Bürsin también cuenta con una trayectoria impresionante. Antes de encarnar al famoso Serkan Bolat, ya había conquistado al público con su participación en series como Şeref Meselesi, un drama donde interpretó a Yiğit Klc Concedilla, un joven ambicioso y decidido a vengar la muerte de su padre. Esta serie le permitió a Kerem demostrar su talento para interpretar roles más serios y dramáticos, alejándose de la imagen de galán de telenovela. Otra serie importante en su carrera es Bu Şehir Arkandan Gelecek, un drama donde interpretó a Ali Smith, un joven huérfano criado en un barco de carga que regresa a Estambul para enfrentarse a su pasado. Esta serie, grabada en gran parte en inglés, le permitió a Kerem mostrar su dominio del idioma y su capacidad para interpretar roles complejos y emocionalmente demandantes. Kerem, con su carisma y talento, se había ganado el respeto de la crítica y el cariño del público. Entonces, volviendo a la polémica. La presión mediática sobre Kerem era enorme. Los paparazzi lo seguían a todas partes, buscando una confirmación de los rumores y una reacción ante las críticas. El actor, sin embargo, optó por el silencio, manteniendo una postura discreta y evitando alimentar la controversia. Esta actitud, lejos de calmar las aguas, generó aún más especulaciones. Algunos lo acusaron de cobarde, de no dar la cara ante los rumores y de no defender su imagen. Otros, en cambio, lo defendieron, argumentando que tenía derecho a mantener su vida privada al margen del escándalo. El silencio de Kerem era un arma de doble filo, que alimentaba tanto la sospecha como la empatía. Y es aquí donde llegamos al punto clave, la decisión final de Kerem. Después de semanas de silencio, el actor finalmente rompió el silencio y emitió un comunicado a través de sus redes sociales. En este comunicado, Kerem negó rotundamente los rumores de infidelidad y aseguró que su separación de Hande se debió a diferencias irreconciliables. Además, pidió respeto por su privacidad y por la de Hande, solicitando a los medios que dejaran de especular y de inventar historias falsas. El comunicado era claro y conciso, pero no logró apaciguar la tormenta por completo. Pero lo más sorprendente del comunicado fue su decisión de alejarse temporalmente de la vida pública y de tomarse un tiempo para reflexionar y para enfocarse en sus proyectos personales. Kerem anunció que se alejaría de las redes sociales y que cancelaría todas sus apariciones públicas durante un tiempo indefinido. Una decisión que sorprendió a todos. Nadie esperaba que Kerem tomara una medida tan drástica. ¿Por qué tomó esta decisión? ¿Realmente necesitaba alejarse de la tormenta mediática? ¿O simplemente quería escapar de la presión y del dolor que le provocó la ruptura con Hande? Las respuestas, por supuesto, solo las tiene Kerem. Pero lo que sí podemos deducir es que el actor se sintió abrumado por la situación y que necesitaba un respiro para poder recomponerse y seguir adelante. La decisión de Kerem era un grito de auxilio, una necesidad de proteger su salud mental y emocional. Algunos interpretaron su decisión como una forma de proteger a Hande, de evitar que la siguieran acosando con preguntas sobre su ruptura. Otros, en cambio, la vieron como una muestra de madurez y de responsabilidad, de reconocer que necesitaba tiempo para sanar y para volver más fuerte que nunca. La decisión de Kerem, independientemente de su motivación, era un acto de valentía. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la decisión de Kerem generó un debate intenso entre sus fans y entre los medios de comunicación. Algunos lo aplaudieron por su valentía y por su honestidad. Otros, en cambio, lo criticaron por abandonar a sus fans y por no dar la cara ante las acusaciones.
La decisión de Kerem, como todo en esta historia, generó opiniones encontradas. Y ahora, la gran pregunta, ¿qué le depara el futuro a Kerem Bürsin? ¿Volverá a la televisión turca? ¿Probará suerte en Hollywood? ¿O se dedicará a otros proyectos? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos asegurar es que Kerem es un actor talentoso y carismático con un futuro brillante por delante. Y que pase lo que pase, siempre contará con el apoyo de sus fans, quienes lo admiran y lo respetan por su trabajo y por su forma de ser. Kerem, a pesar de la tormenta, sigue siendo una estrella en ascenso. En cuanto a Hande, la actriz ha seguido adelante con su carrera, protagonizando nuevas series y proyectos. Aunque la ruptura con Kerem fue un golpe duro, Hande ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente, capaz de superar cualquier obstáculo. Y también podemos asegurar que seguirá brillando con luz propia en el mundo del espectáculo. Hande, con su talento y determinación, sigue siendo una de las actrices más importantes de Turquía. Así que, mis seriéfilos turcos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la situación de Kerem Bürsin y de su polémica decisión. Como hemos visto, esta historia está llena de intrigas, rumores y especulaciones, pero también de amor, pasión y talento. Esta historia, como la vida misma, es compleja y llena de matices. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Y ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la decisión de Kerem? ¿Creen que hizo lo correcto? ¿O debería haber actuado de otra manera? Me encantaría leer sus opiniones. No se corten y déjenme sus comentarios. Su opinión es muy importante para nosotros. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Su apoyo nos impulsa a seguir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo, mis seriéfilos turcos. Hasta la próxima.